Bien, estamos de vuelta en Punto Económico. Estamos ya con Carlos Guamán de DN Consultores para conversar sobre la licitación del día lunes en la que se concesionó 2 bandas del servicio móvil Internet 4G. Carlos, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, gracias a ustedes. Bien, antes de comenzar a entrar en los detalles, cuéntale a los televidentes en qué consiste esta concesión de las bandas para el uso del servicio 4G. El servicio 4G, sí. Bueno, sobre el 4G ya hemos conversado antes de que es la continuación de 3G, como es numéricamente evidente, pero sí representa un cambio disruptivo en los servicios de telecomunicaciones móviles, en el sentido de que las velocidades y las capacidades de tráfico van a crecer de manera dramática. Lo que hoy tenemos de velocidad se multiplicará por 6 u 8 veces. ¿Tanto así? Sí, tanto así, así es. Con lo cual, esa diferencia de magnitud hace que el perfil de los servicios que vayamos a poder utilizar va a ser muy diferente de lo que tengamos hoy. Radicalmente distinto, radicalmente superior el perfil de servicios a lo que tenemos hoy. Antes de entrar a hablar de esta licitación, hace, no sé si un año y medio, las empresas de telecomunicaciones lanzaron una campaña publicitaria de marketing anunciando el inicio del servicio 4G. Sí. Finalmente esa campaña desapareció. ¿Qué pasó ahí? Pasó de que la tecnología en realidad tiene como el nombre preciso es 3,5G. Lo que lanzaron en ese momento. Sí. Entonces, y quisieron venderlo como 4G. Si lo redondeas da 4, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso? Porque existe un estándar internacional para el manejo de estos nombres técnico-comerciales, y hubo cierta definición de que aquello que sea 3,5 podría ser calificado comercialmente como 4G. Ahora, ese 3,5 no implicaba un salto dramático en la velocidad. No. Justamente, precisamente el hecho de que sea 3,5 significaba una mejora, sí, pero no es similar a lo que veremos de aquí al tiempo en que salgan los servicios 4G, que sí será algo muy, muy diferente. Y finalmente esa campaña fue levantada por ese motivo. Sí, porque el regulador de Perú entendió que no era tan conveniente que pueda ser calificado como 4G, a pesar de que internacionalmente estaba ya la autorización disponible. Como aceptado. Sí, pero era una validación internacional, pero sujeta a que el país, a que la autoridad en el país pueda pronunciarse. ¿Y por qué? Una curiosidad, ¿y por qué internacionalmente se acepta algo que parece mucho mejor cuando en realidad en términos de velocidad, que es lo que más importa al público, al consumidor, no es tan relevante? Porque existe un tratamiento internacional que es lo que se llama en el lenguaje jurídico no vinculante. Hay una entidad que se llama Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es un brazo de la ONU, que así como la ONU, que entiendo que tiene un carácter similar, recomienda a los países adoptar ciertas políticas o ciertas acciones, pero no es vinculante. No es vinculante. Ok, vamos a la licitación. ¿Quiénes ganaron? ¿Cuánto se va a invertir? Ya nos explicaste el tema de los beneficios. De los beneficios. ¿A partir de cuándo se van a sentir estos beneficios? Sí, etcétera? cómo no. Vale la pena ubicar la licitación del lunes pasado en el contexto más amplio de 4G, que consiste en que, como en el caso de 3G y antes, vamos a tener 2 grandes tramos de espectro radioeléctrico disponibles para 4G. La que se ha licitado este lunes y una que se va a licitar dentro de unos meses. La del lunes tiene el nombre de 1700 MHz y la que se va a licitar en unos meses se llama la banda de 700 MHz. Entonces ya hemos empezado a ponernos al día en la disponibilidad de servicios 4G. La calidad de esas 2 bandas en términos del usuario es la misma, no es simplemente diferentes espacios. Es la misma, la diferencia ya es un tema más bien de infraestructura que el operador despliega. Desde el punto de vista de la experiencia de usuario es la misma. Ok, ¿quiénes ganaron? Sí, Telefónica y Entel. Estaban en esta banda de 1700 hubo 2 bloques concursados, el bloque A y el bloque B. Los ganadores fueron Telefónica de Móviles de Perú y formalmente Americatel de Perú, que pertenece al grupo Entel Chile, que es quien ha comprado hace unos meses Nextel del Perú. Nextel del Perú. Sí. Ok, con lo cual, Claro, que es la segunda empresa más importante del sector telecomunicaciones o en telefonía móvil, sí, se queda supuestamente sin el servicio 4G, lo cual es inviable, impensable. O sea, la salida para ellos es ganar la licitación de la que siguiente... viene dentro de unos meses. Unos meses. ¿Tendrían competencia ellos para esa banda? O sea, ¿quién más podría ser competidor para esa banda? Sí, por supuesto. En ese momento, así como Claro, Telefónica y Entel, y además también Vietel, por supuesto. Y ¿Por qué Telefónica y Entel si ya tienen
la concesión del 4G postularían en este caso? Porque precisamente por esa diferencia tecnológica que hay entre las bandas, es económicamente eficiente para la sociedad que los operadores tengan una banda alta, en una frecuencia alta como 1700 y una banda baja, en una frecuencia baja como 700. Esa sí es una práctica internacional en la asignación de frecuencias. Entonces quiere decir que de alguna manera, claro, está saliendo un poco... ¿En desventaja? ¿En desventaja? Sí. ¿Comercial? Sí. Sí. El punto es que, en verdad, además de ser problema de Claro, o mejor dicho, mucho más importante que ser un problema de Claro, que es un asunto que la compañía verá cómo resuelve, y sí tiene salidas, ¿no? El Estado ha originado innecesariamente un problema en perjuicio de los usuarios. Y te voy a explicar por qué. Este concurso estuvo diseñado, como todo orden de decisiones de política pública en telecomunicaciones, para atender dos grandes objetivos: cobertura y competencia. La cobertura se va a lograr, sí, porque los operadores que han ganado tienen un compromiso de que en los próximos 5 años, en tramos de 2, 3 y 5 años precisamente, vayan a cubrir una parte importante de la población del país. Cobertura está resuelto. El tema de competencia, recordemos que no es un fin en sí mismo, sino que sirve para estimular que los usuarios tengamos una relación de precio-calidad satisfactoria. Entonces, justamente este resultado va en perjuicio de los usuarios. ¿Por qué? Porque se han licitado 2 bloques cuando podrían haber sido 3. Y me explico un poco más con números. La disponibilidad de espectro alcanza a un tramo total de 45 MHz. Cada estado define, en función a su entorno de mercado, cómo lo va a partir. De hecho, teóricamente se puede partir hasta en bloques de 5. ¿Qué es lo que la práctica internacional muestra que es lo más sensato? Que sean bloques de 15. De modo tal que en 45 MHz entren 3 bloques de 15, asignables, por lo tanto, a 3 operadores. O sea, una sana competencia entre 3. Por una razón que técnicamente me cuesta mucho entender, y esto lo he consultado con muchos ingenieros con trayectoria amplia en el sector en el país, la división ha sido no en 3 bloques de 15, sino en 2 bloques de 20. Esa decisión es del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Así es, sí. Y Proinversión simplemente la ejecuta tal cual. Proinversión la ejecuta tal cual, y OCIPTEL, más allá de que pueda haber emitido alguna opinión, el espectro es un tema que escapa a las competencias naturales de OCIPTEL como una agencia de regulación. ¿Se conoce la opinión de OCIPTEL? Porque le meten por escrito... ¿Tiene que haberle metido por escrito al Ministerio en algún momento? No, porque el espectro, como mencioné hace unos segundos, no es del ámbito de competencia de OCIPTEL, por tanto no se ve la necesidad de pronunciarse técnicamente. Pero OCIPTEL supuestamente entre sus objetivos también está no fomentar, pero garantizar promover la competencia. Sí. Con lo cual, últimamente sí, OCIPTEL tenemos entendido que está trabajando en ese sentido, le están dando un poco más de importancia al tema del espectro, no siendo un ámbito de su competencia, precisamente por el impacto en la competencia y en los derechos de usuarios. Entonces, regresando al punto, técnicamente, por una razón que honestamente encuentro bastante inexplicable, la división no fue entre bloques de 15, sino en 2 bloques de 20. El problema de eso viene por partida doble. Uno, es que en vez de ser 3 operadores en sana competencia, van a haber 2. Y 2, es que en vez de usar los 45 MHz, usa solo 40. Y deja 5 que no son asignados a nadie. ¿Pero por qué deja 5? O sea, digamos, porque uno tendría que pensar entonces que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien pensó en esto, no sabe nada y ha dejado 5 MHz ahí libres y sueltos. Porque hay criterios que no son técnicos. ¿Sí? Y porque te digo que la práctica internacional avala esa situación. Entonces, ¿qué implica el hecho de que esos 5 MHz no hayan sido entregados como parte de todo el concurso? Que los usuarios vamos a ver perjudicadas la calidad de servicio, porque esos MHz sirven para dar más capacidad de ancho de banda, porque 4G significa banda ancha móvil. No, pero el hecho de que tengan más bien 20 y 20 cada una implicaría que más bien va a haber más calidad, a los clientes, pero menos competencia. Así es, con lo cual viene el otro aspecto, que los precios son resultado de una sana competencia. Si tienes a 3 operadores, es mucho mejor que tener a 2. Con lo cual llego a lo que viene a ser el corolario de esta situación, que no solamente han ganado 2, sino que resulta que, curiosamente, el resultado ha sido el mejor posible para Telefónica. Porque quien ha ganado, además de este operador, ha sido alguien que es relativamente nuevo. Nextel viene de siempre, pero Entel no, Entel recién va a entrar. En el Perú, pero tiene experiencia en Chile. En Chile, sí, así es. Pero Perú tiene sus propias particularidades como todo mercado. Entonces, y además en términos de infraestructura, tiene aproximadamente 1/3 de estaciones base
respecto a lo que tiene Telefónica. ¿Eso no Por le lo obligaría tanto, más bien, o no debería llevarnos a pensar por el monto que ha pagado, además que ha sido de... ¿Cuánto ha pagado Entel? Entel le pagó 100 millones. 100 millones, que tal vez tenga un plan de inversiones muy agresivo en el Perú? ¿Es posible ese escenario? De hecho, los contratos contemplan plazos definidos, tal como mencioné hace un momento, para que los operadores desplieguen la infraestructura para los servicios 4G. Sin embargo, hay una diferencia natural, una ventaja natural que tiene el operador más grande respecto al operador que está entrando. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que el segundo, que le pisa los talones al más grande, no está, y el tercero, que es muy bueno profesionalmente, tiene un perfil gerencial de muy alto perfil, pero pues empieza la carrera un poco de detrás. Es que es justo lo que más le conviene al operador más grande. Entonces, más concentración de mercado. En conclusión... digamos, hay un riesgo de que esa licitación conlleve a una mayor concentración de mercado de Telefónica. Actualmente, ¿cómo se reparte el mercado Telefónica, Claro y Nextel? Aproximadamente 2-1, porque es 60 y poco por ciento versus 30 y poco por ciento. ¿Y Nextel tiene 4%? Ok. ¿Y por qué podría haber sido así? O sea, ¿habría un interés, intención de favorecer a Telefónica? No, yo no tengo ninguna evidencia de eso. De hecho, no puedo atreverme a algo así. Pero sí lo que digo es que ese desenlace es un resultado de una estructuración del proceso que ha seguido un razonamiento distinto a lo que las prácticas internacionales muestran. Entonces, y además tengamos en cuenta un elemento adicional, que los precios pagados. Telefónica pagó 150 millones de dólares por el bloque A, Entel pagó 100 millones por el bloque B, y en ese bloque A el precio máximo fue de 150 millones y el tercer postor, que fue Entel, o sea, Americatel, planteó un precio de 80. O sea, el ratio, si dividimos el precio mayor de 150 entre el 80, tenemos 2-1. Ese ratio, ¿qué es lo que refleja? Refleja la condición de Telefónica como operador dominante.